Hola amigos, ¿cómo están? Yo aquí disfrutando mucho el estar con ustedes, el compartir los conocimientos, esta aventura. Muy contenta en charlando la vida. El día de hoy, el tema que vamos a revisar es sobre el sufrimiento. Chan. Dramático, ¿verdad? Sí, el sufrimiento no llega con el drama o el drama llega con el sufrimiento. Así es. ¿Por qué es importante revisarlo? Miren, últimamente he estado escuchando en diferentes formas, en diferentes videos, que el sufrimiento es algo que vivimos a voluntad. Y me ha llamado mucho la atención este concepto que empieza ahí, ¿no? De hecho, a popularizarse. Y entonces yo quise compartirles mi reflexión. Para esto me fui un poquito hacia atrás, hacia de dónde viene esto, cómo es esto. Y aquí déjenme decirles que es muy importante que nosotros siempre vayamos hacia el origen, como de dónde viene esto. Es una reflexión que si nosotros nos acostumbramos a hacer, vamos a aprender mucho de nosotros, del ambiente, y vamos a poder desarrollar incluso un juicio crítico. Entonces sí es importante, así como, ¿y esto de dónde? Hasta este comportamiento, ¿de dónde lo tengo? ¿Ok? Bueno, regresando a nuestro tema, hace no tanto tiempo realmente, en el siglo pasado, en el siglo XX, a principios de siglo, el sufrimiento era un valor. O sea, el sufrir era considerado como algo que tenía un reconocimiento importante. A la gente se le reconocía por ello. Miren, les voy a comentar algo que yo viví. Es una anécdota. En un tiempo yo trabajé en un hospital y un día que había terminado mi trabajo y estaba escribiendo algunas notas. Tenía la puerta abierta del consultorio y el consultorio daba a una sala de espera. Mientras yo estoy ahí, empiezo a escuchar que hay personas que están hablando y estaban hablando alto. Entonces empiezo a escuchar que una señora le dice a otra y le dice, ay, en estos tonos, no sabe usted cuánto he sufrido. Me llamó la atención, pero yo seguí escribiendo. De repente la otra le contesta y le dice, no, deje que yo le diga lo que he sufrido yo. En ese momento casi aviento la pluma con la que yo ahí andaba escribiendo porque era, ¿qué es eso? O sea, ¿es una competencia el sufrimiento? O sea, ¿nos van a dar una medalla por sufrir? Y claro, que en ese momento ya se estaba gestando la idea de que la vida no era para sufrir, la vida tenía que ser otra cosa. Y como siempre, acuérdense que cuando estamos en un extremo y cambiamos, por lo general nos vamos al otro. Y ahí nos quedamos hasta cierto tiempo. En fin, en la Edad Media ya sabemos que se quedaron mucho tiempo. Pero, ¿qué pasa aquí? Cuando nos vamos al otro extremo, entonces viene el discurso de que tenemos que ser felices todo el tiempo, de que la felicidad es la meta. Y la generación a la cual yo correspondo, realmente empezamos a vivir así. Y empezamos a querer hacer a nuestros hijos felices todo el tiempo. Evitarles el sufrimiento. Porque veíamos que ya el sufrimiento no era algo positivo. Era algo negativo. Los llevaba a sufrir. Eso no estaba bien. Dejaba de ser un valor importante. Se estaba convirtiendo ya en algo nefasto. Y aquí en estos extremos es donde yo creo que tenemos que revisar. Porque somos seres humanos, ustedes y yo. Y creo que aquí un cuestionamiento, una pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿realmente sufrimos por gusto? ¿El sufrimiento no existe? Yo les podría decir, desde mi conocimiento y mi práctica, que hay dos tipos de sufrimiento. Hay un sufrimiento que es parte de la vida. O sea, cuando el ser humano, ¿qué les diré? Vamos al cuerpo físico. Cuando el ser humano tiene un accidente, le duele, vamos a decir, se fractura algo.
sufre, le duele. Y el dolor trae algo que le hemos llamado sufrimiento, porque es una situación que lastima. Aquí también es muy importante darnos cuenta qué significa el dolor. El dolor es un síntoma, el dolor es un grito que nuestro cuerpo está expresando, sea físico, sea emocional. ¿Y qué nos está diciendo? Algo anda mal, no estoy funcionando bien, algo pasa. Y entramos en ese momento en sufrimiento. Estoy hablando de una situación física, pero puede ser una pérdida. También ante una pérdida de algo importante en nuestra vida va a venir dolor. Nuestro cuerpo emocional sufre. Se le ocasiona una herida también. Y nos causa dolor y sufrimiento. Y tenemos que ver la manera de salir de ahí para poder seguir viviendo bien. Lo mejor que se pueda. Entonces fíjense, el sufrimiento es parte también de la vida y negarlo no nos va a ayudar a ser felices, al contrario, nos va a bloquear en sentimientos importantes que tenemos que reconocer. Uno, el dolor, emocional o físico. El otro, ¿qué vamos a hacer con ello para sanarlo, para superarlo? Entonces, para mí este es el sufrimiento real. ¿Existe? Sí existe. ¿No lo podemos quitar? No. Una vez que sucede, lo que tenemos que hacer es salir de ese sufrimiento. Porque no somos seres hechos para vivir ni en dolor ni en sufrimiento. Hay personas que desafortunadamente por situaciones de vida no pueden superar su sufrimiento, su dolor físico o emocional. Y tienen que aprender a vivir con ello. Y afortunadamente hay muchas situaciones psicológicas y médicas que nos permiten que estas personas lo sobrelleven. Pero no es forma de vida, pero sí existe. No lo neguemos, es peor. Vivámoslo y resolvámoslo. Ahora, yo les decía que hay dos tipos de sufrimiento. Uno es ese, el real, el que la vida nos pone. Cuando les hablaba de lo emocional, estoy hablando del periquito que se murió. Se murió el periquito y si quiero mucho a mi periquito, va a dolerme la muerte de mi periquito. Me va a causar dolor, voy a tener que transitar por esa herida y la voy a superar. Y el sufrimiento se va a acabar. A lo mejor cuando toque la cicatriz todavía diga, ay, mi periquito, y de repente me duela. Pero inmediatamente me voy a reponer porque ya no está la herida abierta. Eso es un trabajo muy importante cuando tenemos un dolor, cuando sufrimos. Ver la manera de trascenderlo y de quitarlo. Físico o emocional. Para unos son médicos, para otros son psicoterapeutas. Ahora, ¿qué pasa con el otro sufrimiento con el que yo les comentaba? ¿Qué pasa con este otro sufrimiento? Les decía que había de dos tipos. Pues que el otro sí lo podemos crear nosotros. Fíjense qué cosa. Puede ser que estemos en un momento totalmente tranquilos, pero de repente nos llega alguna idea, no sé, sucedió algo a la vecina, al vecino, y jalamos ese sufrimiento hacia nosotros. Ay, qué pena, qué barbaridad, y yo cómo sufro cuando veo que mi vecina sufre. Así como, Una cosa es que yo pueda acompañar a mi vecina en su sufrimiento, que le pueda apoyar y que incluso en ese apoyo eso le sirva para poder que mi vecina resuelva su problema. ¿Cuál problema? Su dolor. Que logre sanar esas heridas y entonces sane su sufrimiento. Pero no es mío. Los seres humanos, a veces pensando en esta empatía, ¿no? En que yo me pongo en el lugar del otro, lo que hacemos más bien es ponernos como si fuera el problema de nosotros. Entramos en un proceso de identificación. Y ese no es sufrimiento nuestro. Lo jalamos. ¿Para qué? Medallas no va a haber. ¿Para qué? Y es ese sufrimiento el que tenemos que trabajar. Primero la tenemos que reconocer. No, pues yo sufro de todo. Yo cualquier cosa. Veo una película y lloro. ¿Es malo eso? No. Se acaba la película, dejé de llorar, se acabó. Era la película. Pero no me quedo metida en ese sufrimiento. No me quedo pensando en que, ay, pobrecita, la muchachita, ¿qué le irá a pasar en la novela, por ejemplo, no?
No. Lo veo, me ponen un drama. A lo mejor hasta lloro con el drama. Y ya. Y regreso a mi vida. Porque si no, entonces sí, estamos nosotros provocando nuestro sufrimiento. Nosotros tenemos también ese mecanismo, incluso a veces de regresar al pasado y de ver situaciones que no hemos resuelto y que todavía nos duelen. Y volvemos a sufrir cuando ya no es el momento de sufrir. Hay un dolor del pasado que cada vez que ustedes lo recuerden, ¿les duele? Eso hay que trabajarlo. Hay una herida ahí que no han sanado. Sí existe el sufrimiento ahí, sí está una herida abierta, pero se tiene que sanar por el bien de ustedes, de nosotros, de cualquiera que tenga esa herida emocional. Hay que sanarla, hay que superarla. No somos seres hechos para vivir en el dolor. Si fuera así, o sea, simplemente el dolor no existiría. Simplemente viviríamos ahí mal, con situaciones ahí incómodas, difíciles. Y no es eso. Entonces, vamos haciendo todo para poder reconocer cuando tengo un sufrimiento que sí me está pasando, empezar a quererme, apapachándome, comprendiéndome y haciendo algo para resolverlo, para salir de ese sufrimiento. Ya sané, estoy muy bien, a seguir mi vida tranquilamente y no jalar ideas de sufrimiento. Tampoco con la vecina ni con nadie, porque cada quien vive su propia vida. Perdónenme o valga decirlo así, es nuestra vida, nos acompañamos. Nadie puede vivir la vida de otro, nadie puede vivir el sufrimiento de otro. Si identificamos que estamos en ese momento, vámonos soltando, porque entonces sí, así como lo dicen, estamos nosotros provocándonos un sufrimiento a voluntad que ni siquiera tiene sentido, no tiene lógica, nada. A mí de repente no me gusta mucho hablar de lógica, porque hay un tema por ahí en donde tenemos que diferenciar lo que es la lógica, que es el pensar, con lo que son las emociones, que es el sentir. Pero ya será otro día. Hoy me quiero despedir de ustedes, agradeciéndoles mucho su atención. Espero que el tema les haya servido sobre todo, y si les ha gustado, pues me da más placer a mí. Me hace muy feliz. Les quiero mucho, cuídense, pórtense lo mejor que puedan. Y ojalá que puedan mucho, Nos hace falta portarnos mejor. Y nos vemos la próxima. Que tengan una excelente vida.